Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todo el auditorio. Gracias por su sintonía a Suena Familiar. Hoy es 25 de mayo del 2022. Nos volvemos hoy a conectar con usted, esperando que la meditación de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca le sean edificantes. Hoy es miércoles y vamos a estar al aire los hermanos Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Tenga cuidado con la depresión. Ofrezca su vida a Cristo. No se sienta solo, no se sienta sola. Está en usted dar el primer paso para solución, y qué mejor que ese paso sea para buscar a Dios. Pídale perdón por sus pecados, experimente un arrepentimiento sincero. Piense que Dios sí lo ama. Mándenos un mensaje o un audio al WhatsApp 811-590-9879. Háganos saber su necesidad de oración y estaremos orando por usted. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar, suscríbase, dele un like, active la campanita que por ahí se encuentra y compártalo con otras personas. Seguimos con la serie que la hemos llamado El Hogar de Dios y hoy el tema se llama La Rebeldía. Y esto simplemente pues es estar en desacuerdo con la autoridad. Desde una simple crítica a tus padres, a tu esposo, a tus maestros en la escuela, a tu pastor en la iglesia, como también estar en desacuerdo con nuestras autoridades, porque esto significa obedecer el semáforo que tenemos ahí en la esquina del barrio, no querer pagar tus impuestos prediales, instalar un changuito en el medidor de luz, renegar de tu presidente municipal solo porque no es de tu partido político o por otras razones, y así pues toda autoridad no mencionada aquí, pero ahí se tiene para ser obedecida. Como por ejemplo la patrulla que pasa por nuestro barrio como vigilancia continua. Cambie su corazón para todo esto. Puede empezar saludando con cariño a esos patrulleros que le mencionamos. Son personas y como creyentes tenemos la obligación de amarlos y sujetarnos a ellos, aunque le hayan hecho algo antes en su vida. Eso Dios lo tiene registrado. Año con año, mire, yo tengo que pagar mis impuestos anuales y no me gusta, pero debo hacerlo, y lo debo hacer sin reclamos. Y como es una cantidad que no tengo de momento, encontré que los puedo pagar en abonos, y así lo estoy haciendo. Ya tengo varios años. Con esto he dejado de angustiarme así año con año. Bien, ¿qué es la rebeldía? Bueno, es una actitud en contra de la autoridad. Ahora bien, esta palabra viene desde la antigüedad, como todas las palabras en la Biblia tienen su original en el hebreo o en el griego, según sea el Antiguo Testamento o el Nuevo. Y así, esta palabra viene desde la antigüedad y se encuentra, ahí nos encontramos una en el libro de Números, capítulo 25, verso 3. Desde ahí puede usted leer y encontrarse con más información, pero su significado en el original hebreo es Belfegor, Belfegor, Bel, PH, Egor, Belpegor. Bien, eso quiere decir la rebeldía. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues es el Dios de la rebeldía. Y más significados que enseñan alrededor de este tema. Es también el nombre de un Dios de los cananeos en la tierra prometida por Dios a Israel. Y este Dios era Baal Peor. Mire cómo se parecen el significado en hebreo y el Baal Peor, Belfegor, Baal Peor. Entonces, si ya de entrada esta actitud viene desde los tiempos del Edén, cuando Caín mata a Abel, que lo hizo por rebeldía con Dios, entonces hemos de tener cuidado con esa actitud, porque es muy común estar en contra de alguien. Aquí lo importante es que no estemos en contra de alguna autoridad, empezando por nuestra propia casa e iglesia. Recordemos en la Biblia el caso de Jonás, aquel personaje que se lo comió un pez muy grande. ¿Por qué le pasó esto? Por su rebeldía. Dios lo mandó a Nínive
un pueblo que Dios iba a destruir, y mandó a Jonás para decirles que necesitaban arrepentirse para que Dios no los destruyera. Pues Jonás mejor prefirió irse para otro lado por su misma rebeldía y no le fue bien. Al rato cambió de pensamiento y se decidió obedecer a Dios. Les predicó y aquel pueblo fue salvado por Dios. Pero la rebeldía persiguió a Jonás, porque lo encontramos aún al final de este mismo libro de Jonás, que anda de rebelde con Dios al contradecirle por una planta que creció, dio frutos y luego se secó. A Jonás no le gustó eso y Dios le reclama su actitud buena para una plantita, y no tuvo misericordia de muchas almas que hubieran podido haber muerto solo por su propia rebeldía. En lo personal, mi vida antes de Cristo pues no se desarrolló en medio de una necesidad imperiosa por haber estado enfermo, o por alguna situación física en mi cuerpo, o por vicios que yo haya tenido. No, sino que mi necesidad de Dios era 100% espiritual. Dios en su tiempo me convenció. Yo creí y enseguida oré a Dios para recibir a Cristo en mi corazón. Luego fui rebelde para aceptar algunos principios divinos muy claros en la Biblia, pero me encontré con esa rebeldía. Como que yo quería seguir con mis ideas y no me sujetaba al discipulado que me estaban dando. No conocía la Biblia y encima era rebelde. Poco a poco fui aceptando la autoridad de la Biblia en mi vida. Y así vivimos en mi casa, con mi esposa, mis nietos, mis nueras, toda la familia. Santiago 5, 19 al 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El extravío o desvío de la verdad pues es no estar dando en el blanco, es estar cometiendo pecado. Estemos alerta para cuando nos llega la exhortación para salir de nuestra rebeldía. No desprecie a ningún mensajero, porque fue enviado por Dios. Y decimos esto porque Dios usa su palabra para redarguirnos, pero tiene infinidad de formas para hablarnos y hacernos regresar al estado de obediencia. Allá en el Antiguo Testamento nos encontramos la historia del profeta Balaam, con quien Dios utilizó una asna, una burrita, porque no quería obedecer a nadie y quería que se hiciera su voluntad. Nos encontramos con que la burrita habló, y esto no es todo. Lo peor fue que este profeta Balaam se pone a platicar con ella. La burrita le reclama por los golpes que le dio para que se pusiera de pie, pero ella veía el peligro adelante. Lo que no podía ver el profeta, la burrita sí lo veía. Luego de que Dios le permite al profeta también ver hacia adelante del camino, pues se da cuenta que ahí estaba el ángel de Jehová y corría peligro de seguir caminando con su burra. La burrita fue más temerosa que el profeta. El ángel le dijo a Balaam: si hubieras seguido tu camino, yo te hubiera quitado la vida, y la asna seguiría con vida. El mal propósito del profeta no le daba ojos para ver su rebeldía ocasionada por la obsesión de tener posesiones. Si no fue una sola vez que el profeta insistió en hacer su voluntad. No rechace a nadie que le haga ver errores que usted está cometiendo. Esta es la vida que agrada a Dios. Sépalo, acéptelo y obedézcalo con facilidad. Son 3 pasos que usted debe dar. No se quede solamente con el conocimiento. Le falta aceptarlo ahí en su corazón. Pero es muy, muy importante la obediencia. El apóstol Pablo dice que de nada le serviría poder hablar muchas lenguas si no hace las cosas por amor. Muchas gracias por su preferencia a Suena Familiar. Que Dios lo bendiga con el discernimiento de su palabra, y más cuando usted se esfuerce por vivirla con convicción para beneficio propio y el de su familia. Ahora es el tiempo de escuchar a nuestro hermano José Augusto. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y muy buenos días a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana, esperando como siempre oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. En esta mañana estamos con la serie Un hogar de Dios y el tema la rebeldía.
veamos primeramente qué es la rebeldía o rebelión. Acción y efecto de rebelarse, sublevarse, oposición violenta a la autoridad. Pero vayamos a la palabra de Dios. El pecado es una rebelión contra Dios, porque yo reconozco mis rebeliones contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 3 y 4. La desobediencia es una rebelión. Los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Primera de Crónicas 9:1. La impenitencia es una rebelión. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Daniel 5:22. El rechazar a Cristo es una rebelión. No queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. El apóstol Pablo nunca olvidó la condición pecaminosa de la cual él y sus convertidos habían sido rescatados. Y les recordó esto una vez más. En lugar de las personas amables y semejantes a Cristo que el apóstol les estaba animando a hacer, por un tiempo ellos habían sido todo lo opuesto. Pero veamos lo siguiente: eran insensatos en lugar de ser entendidos, rebeldes en lugar de ser sumisos, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos en lugar de ser autodisciplinados y preparados para toda buena obra. Lejos de ser apacibles, atentos y humildes, se caracterizaban por vivir en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es el insensible tipo de existencia de la gente alejada de Dios, que no quiere obedecer su palabra, que no quiere someterse a su voluntad, que no quiere recibirle como su Salvador y Señor. Veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Números 16. La rebelión de Coré. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, fueron y tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, lo acercará a sí. Haced esto: tomaos incensarios Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Sí recuerdan lo que pasó, ¿verdad? Pero si no lo recuerdan, les recomiendo leer todo el capítulo 16.
Daniel 9 del 5 al 6 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, ¿quién dice? Jehová, el Dios de los ejércitos, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tito 3:3 y el 4 y 5 lo vamos a ver porque es muy importante la contraparte de este Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y esto es lo maravilloso de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso Dios tenemos, familia! Ahora quiero compartirles algo muy importante, que ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando usted lo necesite. Envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase y dele like y compartan. Y estamos de regreso. Quédese con nosotros porque ya viene Pedro para continuar con este tema tan importante para todos los que formamos un hogar para Dios. Adelante, Pedro, con este tema tan importante para la familia, para ese hogar de Dios, a todos los que tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. Adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días hermano José y buenos días hermano Enrique, buenos días a todo el auditorio que en esta mañana nos están escuchando. Estamos trabajando con la serie Un Hogar de Dios y el tema que estamos viendo en esta mañana nos habla acerca de la rebeldía. ¿Pero qué es la rebeldía? Bueno, pues la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. ¿Le suena esto? Es la resistencia o el desafío a la autoridad o a alguien que no quiere cumplir una obligación o se le da una orden y no la quiere cumplir. Yo creo que en todas las familias hay por ahí un rebelde. También les llaman la oveja negra. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, la base bíblica la tenemos ahí en Deuteronomio, capítulo 21, del 18 al 21. Y vea lo que dice la palabra de Dios allá en el Antiguo Testamento.
cómo tenían que tratar con alguien que era rebelde. Dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Gracias a Dios que estamos ahora bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Si tuviéramos un hijo rebelde, pues si estuviéramos en esos tiempos, dice que tenía que ser apedreado. Eran personas que pues no eran gratas ahí. Fuimos rebeldes porque no obedecimos tus mandamientos. ¿Y cuántos de nosotros el día de hoy tenemos un poquito de rebeldía en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, al no obedecer sus mandamientos? Tenemos un ejemplo de dos personas que fueron rebeldes en la Biblia. Si usted tiene una Biblia en casa, busque ahí en 1 Samuel capítulo 2. Viene la historia del sacerdote Elí. Ese sacerdote tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Y dice la palabra de Dios que el mismo día ellos iban a morir. Y murieron porque eran rebeldes. Pero bueno, ¿qué podemos hacer si en casa tenemos un hijo o una hija rebelde? En primer lugar, tenemos que darle palabras de ánimo. Muchas veces lo primero que hacemos es regañarlos, es castigarlos, y a veces somos muy duros. Pero acérquese a su hijo si es rebelde. Dele palabras de ánimo. Busque la raíz de su rebeldía. Hubo algo en su vida que le está generando y le está ocasionando que él sea rebelde ahora. Tal vez es por algo que hizo usted o por algo que dejó de hacer. Trate de establecer una buena comunicación. Y esto pues se va a lograr cuando usted empiece a convivir con él. Vea cuáles son sus gustos y comparta tiempo si usted tiene este problema en casa. Comparta tiempo con su hijo si está siendo rebelde. Algo muy importante que tenemos que hacer es no lo avergüence delante de sus amigos. Es bien difícil para un hijo ser avergonzado delante de sus amigos o delante de la gente. Si usted le va a llamar la atención, pues hágalo en privado. Y dígale lo que hizo mal. Hágale ver si él está actuando de manera equivocada, de manera rebelde. Hágaselo ver, pero de manera privada. Otra cosa muy importante también es que no lo compare con sus otros hijos o con los hijos de los vecinos o de sus amigos. Cada hijo es diferente y si este muchacho está teniendo problemas de rebeldía, pues debemos de llegar a la raíz de ese problema. Póngalo en oración todos los días delante de Dios a ese hijo rebelde y usted verá cómo Dios empieza a actuar en su corazón y este muchacho empieza a dejar esa rebeldía. También, pues tenemos que darles tiempo. Alguien por ahí dice que tiempo de calidad. Pero creo que todo el tiempo que le demos a nuestros hijos siempre debe ser de calidad. Debemos buscar cuáles son sus gustos. ¿Qué le gusta? Si le gusta jugar fútbol, juegue fútbol con él. Diviértanse juntos. Y usted va a ver cómo poco a poco esa rebeldía empieza a salir de la vida de su hijo. Ore por él todos los días y ore con él también. Que su hijo lo escuche hablar con Dios y lo escuche que usted lo pone en las manos de Dios. Esto hará que su hijo tenga un corazón más sensible, que tenga un corazón más inclinado a Dios
y poco a poco dejará esa rebeldía. ¿Cuáles son las características de alguien que es rebelde? Bueno, es alguien que no quiere seguir las reglas, que no quiere seguir las normas, que no quiere seguir la autoridad. Generalmente los muchachos se dejan crecer el pelo. Los muchachos que son rebeldes o de repente se ponen argollas en la nariz o cosas de este tipo para demostrar de esta manera su rebeldía. Hay quien se deja crecer la barba. Y no digo que todos los que tengan barba sean rebeldes, pero también es una cierta causa de rebeldía. Otros se ponen tatuajes y hay otros más que se comportan de una manera, digamos, alocada. Recuerde, si hay un hijo en casa que es rebelde, pues tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Dios es el que cambia corazones. Gracias a Dios por que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y murió por todos, por buenos y malos. Aquí lo interesante es que si su hijo no conoce a Cristo, usted sea ese canal para llevarlo a los pies de Cristo, para que entregue su vida a Cristo. Y esa rebeldía que tenía pueda quedar ahí en el pasado. Muchas gracias por escucharnos. Este es su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.